Hola gente, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos o bienvenidas a este nuevo formato de contenido que vamos a denominarle videoblog, donde bueno, a cada artículo que nosotros habitualmente escribimos en el blog lo vamos a publicar en dos formatos, al menos la mayoría de las veces que va a ser este así, en video, y luego debajo van a poder acceder a todo el texto en el caso de que lo quieran tener o lo quieran copiar, etcétera. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar son que hemos elegido 7 reflexiones y estrategias de comunicación de nuestras ideas con el cliente. Bueno, y es un tema bastante interesante y un poco la idea surgió a raíz de nuestro curso, las 20 tácticas. Ya saben que nosotros tenemos desde hace varios meses un curso de paisajismo. Y una de las inquietudes o una de las objeciones que la mayoría de las veces tienen los alumnos es este tema, es cómo expresar una idea, cómo de alguna forma venderle un proyecto, si se quiere, entre comillas, a un cliente y que nos entienda y podamos desarrollar toda esta etapa de diseño de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿por qué es importante saber comunicar nuestras ideas? Bueno, ya sea que estás comenzando recién con tus primeros jardines en el ámbito del paisajismo, o ya sea que llevas cierto tiempo en esta área, estarás de acuerdo con nosotros en que saber explicar las ideas, saber bajarlas a tierra de una forma que el cliente las entienda, y esta es la clave de que el cliente entienda lo que nosotros queremos transmitirle, es una de las llaves del éxito, es una de las claves del éxito que probablemente defina el éxito que vaya a tener ese proyecto de aquí en más. ¿Por qué? Porque depende de que el cliente lo entienda, de que el cliente interpreta lo que nosotros tenemos en mente, el cliente no es adivino, el cliente hay que explicarle y para eso nosotros nos podemos valer de diferentes herramientas y que esto se haga lo mejor posible. Entonces, yo hoy les traigo siete herramientas o reflexiones que en realidad va a estar dividido en dos partes para que no sea muy extenso. Hoy vamos a hablar de las primeras dos. Ahora bien, antes de comenzar, yo los invito a que ustedes imaginen esta situación, que les repito, si ustedes ya tienen algunos proyectos hechos, seguramente se sentirán bastante identificados. Supongamos que ustedes ya tienen una gran idea de jardín, una gran idea para resolver ese jardín o parque, y ustedes vienen con todo el entusiasmo y de repente cuando se lo empiezan a explicar al cliente, el cliente medio como que empieza a poner cara o que no entiende bien o que tiene muchas preguntas, muchas objeciones, lo cual es bastante normal. Hay diferentes tipos de clientes, hay diferentes maneras de nosotros tenemos de explicar nuestras ideas y entonces ahí es como que la interpretación no siempre es clara. Entonces acá lo primero que quiero compartir con ustedes es que hay dos escenarios posibles de nuestra experiencia. El primer escenario es que el cliente de alguna forma acepta o da por sentado que no va a poder comprender muy bien lo que le estamos tratando de transmitir, va a decir, bueno, esta no es mi área de expertise, yo por ahí no entiendo bien lo que está pasando, pero de alguna forma yo decido depositar la confianza en el profesional que seríamos nosotros o serían ustedes. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El cliente simplemente dice, bueno, está bien, yo asumo que hay cosas que no entiendo, pero voy a dejar que esto fluya. Esto es un escenario posible que va a depender en gran medida del tipo de cliente, digamos, cómo se lo tome, y también va a depender de si nosotros hemos sabido generar cierta confianza a lo largo del proceso, porque si la persona no confía mucho en nosotros, es muy probable que ocurra más que nada el segundo escenario. ¿Cuál es el segundo escenario? Que el cliente de alguna forma empieza a sentir como incomodidad cuando no puede comprender lo que nosotros le estamos tratando de transmitir y entonces lo que pasa es que va a querer volver a tomar el control de la situación porque de alguna forma le genera incertidumbre no entender lo que se le está queriendo transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Va por ahí empieza a poner imposiciones o quiere tomar unas cuantas decisiones sobre el curso del proyecto, sobre las características del proyecto y entonces ahí empiezan a aparecer modificaciones, empiezan a aparecer otro tipo de cosas durante la marcha que evidentemente va a generar cierto impacto, digamos, en el resultado final del proyecto. Ahora bien, no es que un escenario, que este es el primer escenario o el segundo escenario, haya uno mejor que el otro, simplemente son escenarios diferentes. Lo que cambia, o mejor dicho, lo que sucede en la realidad es que la situación es generalmente una combinación de los dos escenarios. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ir con estas 7 estrategias, de las cuales en este video ya les dije, les voy a comentar 2.
para no hacerlo súper extenso, lo vamos a dividir en dos partes. Así que bien, la primera de ellas es render sí, render no. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es definir qué es un render, para los que no estén familiarizados con este término. Un render es una representación digital, es decir, es un montaje digital, aquello que se lleva a cabo, digamos, un escenario que se lleva a cabo con una computadora, es una representación digital de una situación que tiene que ser lo suficientemente real, lo suficientemente explicativa e informativa para que la persona que no conoce del tema pueda imaginarse con mucho realismo cómo va a quedar ese proyecto. Ahora bien, en nuestro caso concreto, lo que nosotros vamos a intentar renderizar, que se le dice el render que nosotros vamos a querer fabricar, es sobre un jardín, evidentemente, con sus plantas, con su césped, con sus senderos, etc. Ahora bien, cosas a tener en cuenta con el tema del renderizado, porque acá es cierto que la industria del renderizado, por decirlo de alguna forma, funciona muy bien en el ámbito de la arquitectura, pero no tan bien en el ámbito del paisajismo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque mientras que la arquitectura es, digamos, uno levanta una casa y una casa, el tema de las texturas, el tema de las vistas, es como algo mucho más estático que un jardín. En cambio, cuando nos vamos para el lado de la vegetación y nosotros queremos tratar de digitalizar no solo el aspecto de la vegetación en sí, sino también las sensaciones que evoca la vegetación. La vegetación tiene movimiento, la vegetación interactúa mucho con la iluminación del ambiente, la iluminación natural, no es lo mismo un sol de la mañana que un sol de la tarde. Entonces todo lo que va sucediendo es que es bastante difícil que con una imagen digital todo esto se represente de la manera más real e informativa posible. Entonces acá la clave es que un render tiene que ser no solo lindo, no solo que venda, no solo que sea algo que entra por los ojos, sino que además tiene que ser real, porque no podemos generarle falsas expectativas al cliente sobre lo que se va a poder conseguir. Y además tiene que ser informativo. ¿Qué significa esto? Que la persona que lo ve no vea simplemente algo lindo, sino que lo pueda comprender, pueda sacar alguna conclusión. Sí, yo veo estos colores, yo veo estas formas, yo veo estos volúmenes. Entonces el render tiene que ser informativo. Ahora bien, ¿cuál es la parte compleja del render? Justamente esto, lograr que todos estos componentes se logren en un render. El render es difícil de ejecutar, requiere de programas informáticos adecuados, requiere especializarse, requiere ahondar en el tema. De hecho, hay gente que directamente brinda este servicio para la arquitectura, gente que ya se dedica a esto, donde uno simplemente envía imágenes y esta persona se encarga de generar una imagen, una situación bastante real a través del renderizado. Entonces, ¿en qué casos funciona el render? ¿En qué casos no funciona? Va a funcionar en el caso de que nosotros podamos lograr estas representaciones, o bien si subcontratamos este servicio, esta persona sepa hacerlo, que estas representaciones sean reales, queden lindas, que realmente transmiten, evoquen la idea que nosotros tenemos en la cabeza y que el cliente la pueda entender. ¿En qué caso no va a funcionar el render? Evidentemente en caso de que no podamos cumplir con ninguno de estos parámetros. Nosotros en particular, en varias ocasiones ya hemos utilizado el render que hacemos nosotros con un programa que se los dejo acá, que se llama Real Time Architect, que muchas veces nos preguntan y muchas veces lo hemos recomendado en redes sociales y demás. Este programa está bueno porque al ser específico de paisajismo ya te simplifica mucho el tema del aspecto, el aspecto de las especies. Entonces, cuando uno logra renderizar, digamos que ya está pensado para lograr cierto tipo de efectos. De todas maneras, aún así hay que ahondar bastante en el tema para que estos renderizados queden bien, quede algo presentable, quede algo comprensible. Entonces, bueno, se lo dejamos como inquietud, es el que nosotros utilizamos habitualmente. Denle una miradita a ver qué les parece. Ahora bien, y para cerrar el tema de los renders, ¿qué es lo que nosotros les podemos recomendar? ¿Cuál puede ser la mejor estrategia? Bueno, evidentemente, y esto es una opinión nuestra muy personal, el tema del renderizado es algo de lo que uno tarde o temprano no debería escaparle. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todo lo que es informático significa que a eso va a apuntar el futuro.
hay otras herramientas que van a empezar a quedar un poquito más rezagadas y todo lo que sea informático va a ir ganando terreno. Cada vez va a ir siendo más económico, cada vez va a ir siendo más práctico, más sencillo, más accesible. Entonces el renderizado tiene, digamos, no tiene límites, es algo completo, es algo que realmente nosotros podemos llegar a volar la imaginación y podemos llegar a lograr lo que se nos ocurra. Simplemente hay que decir, bueno, yo hoy empiezo a aprender un poquito, a interiorizarme en este mundo, a ver qué programas hay, cómo lo puedo lograr. Entonces, recomendaciones: empezar a ahondar en este tema, no dejar que el tiempo pase y tomárselo con calma, tomárselo con paciencia, todos los días tratar de aprender un poquitito más, o bien empezar a buscar contactos, personas que lo puedan hacer por nosotros, por supuesto. Ahora bien, la estrategia número 2 y última que quiero compartirles en este video es el tema de los planos. Planos visualmente atractivos. Evidentemente en esta rama, como también ocurre con la arquitectura, los planos son esenciales porque no solo que los necesitamos para poder ejecutar un jardín, es como justamente nuestro paso a paso, nuestra guía para saber dónde va cada cosa, sino que además es una muy buena herramienta de comunicación. Básicamente el plano, digamos, el plano nosotros lo podemos utilizar desde el momento, incluso antes de que un cliente sea un cliente, desde el momento en que uno va a hacer un presupuesto, nosotros ya podemos presentar un primer esbozo de jardín, un primer esbozo de proyecto simplemente con un plano. Es lo que habitualmente se le conoce como anteproyecto, aunque el término anteproyecto como tal habría que sumarle algunos otros elementos, pero bueno, que ahora no viene al caso. La cuestión es que, ¿cómo podemos utilizar el plano como herramienta de comunicación? Bueno, los planos que se utilizan para transmitir ideas evidentemente tienen que tener, no es necesario que tengan un gran rigor técnico, si no nos interesan tanto las medidas precisas, sino más que nada expresar ideas, evocar emociones. ¿Cómo se logra esto? Bueno, lo primero que a nosotros nos interesa transmitir con un plano son lo que a nosotros le denominamos las líneas madre de un jardín. Básicamente es como la columna vertebral, son esos primeros trazados que a nosotros nos van a definir prácticamente todo lo que va a seguir luego. ¿Por qué es importante? Bueno, porque estas líneas madres están constituidas por la forma de los canteros, no es lo mismo un cantero curvo que un cantero recto, la forma en que los diferentes sectores del jardín se conectan entre sí, la lógica del jardín con la lógica de la casa, en fin, un montón de cosas que nosotros podemos empezar a definir desde esta instancia tan temprana que es la instancia del plano. ¿Cómo le puede repercutir al cliente un buen plano? Bueno, básicamente el cliente lo que puede ver es que, digamos, mucho más tangible el tema de qué superficies ocupa cada cosa en el jardín. Por ejemplo, las medidas de la pileta en relación a la medida de los canteros, la distribución de los canteros, la distribución de las masas vegetales en el jardín la puede ver muy claramente en un plano. Además de lo que ya les dije, la presencia de curvas o de ángulos rectos, hay clientes que uno ya puede ver en la casa, en la propiedad del cliente, si está construida, o incluso en la decoración interior, puede ver si prevalecen líneas curvas, si prevalecen líneas rectas. Entonces, todo esto nos va a empezar a dar una pauta de qué líneas nosotros podemos incluir en el jardín y que de alguna forma el cliente sienta que está siendo escuchado, sienta que vamos todos por la misma línea. Entonces, otras cosas interesantes que nosotros podemos transmitir a través de un plano es los colores, también podemos incluir algunos árboles, recuerden que estamos siempre hablando de plano, o sea que podemos incluir algunos círculos, algunas gráficas de árboles que enfaticen las zonas de sombra o las zonas de descanso, y también incluso hasta podemos aventurarnos a incluir un patrón de colores, digamos, con algunos circulitos así o cuadraditos, con una paleta de colores que a nosotros nos gustaría incluir en el jardín. Pero bueno, en definitiva lo que nosotros queremos lograr con un plano es que el cliente ya pueda empezar a visualizar la forma de su jardín, la distribución, la escala de los elementos, de alguna forma pueda llegar a inferir de qué manera él moviendo diferentes fichas dentro del plano también puede variar un poco el costo del jardín. Entonces, en definitiva, es una herramienta muy útil y es la herramienta que nosotros más los invitamos a utilizar en instancias tan tempranas incluso como la que tiene que ver con la presupuestaria, como herramienta para transmitir ideas concisas sobre el jardín. Y ahora bien, por último, para destacar en el tema de planos,
Tengan en cuenta que ya prácticamente, esto por ahí lo decimos de nuestra experiencia, si nosotros logramos consensuar con el cliente un plano, unas líneas, una distribución, una escala que nos convence a nosotros y le convence al cliente, créanme que ya tienen un 50% del terreno ganado, porque desde que uno arranca con unos jardines, con unas buenas líneas, con una buena distribución, ya ahí nos estamos asegurando varias cosas. Nos estamos asegurando bastante bien el tema de un jardín equilibrado, el tema de las vistas, cómo se van a superponer diferentes capas de vegetación o diferentes capas de elementos. Nos vamos a asegurar que vamos a poder tapar o disimular o destacar ciertas cuestiones que nos gusten del entorno, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que estas primeras ideas sean las primeras ideas generadoras que el cliente puede entender y que esté en acuerdo con nosotros. Así que bueno, gente, hasta acá ha llegado esta primera parte del video. Las otras 5 estrategias se las dejo para la segunda parte. Espero que les haya gustado este nuevo formato que hemos planteado para ustedes. Escríbanos en los comentarios si les gustaría que lo sigamos haciendo y si tienen algunos temas sobre los que les gustaría charlar. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Que tengan un lindo día. Chao.